Lo que vamos a necesitar para estas galletas de chocolate coco son 2 tazas de harina, 1 taza y media de azúcar morena, 2/3 de taza de coco rallado sin endulzar, 1 cucharada de bicarbonato de sodio, 1 taza de mantequilla sin sal, 2/3 de taza de chips de chocolate, 2 huevos, 1 cucharadita de sal y 2 cucharadas de esencia de vainilla. Vamos a poner la mantequilla a derretir, ya sea en una olla o microondas. Después de que esté derretida la mantequilla, le agregaremos el azúcar morena y batiremos. Después agregar los huevos y batiremos nuevamente. Ya que hayas batido muy bien la mantequilla, los huevos y el azúcar, agrega poco a poco la harina y ve batiendo hasta que todo esté bien incorporado. No se te olvide agregarle el bicarbonato de sodio y la sal. Por último, agrega los chips de chocolate y la ralladura de coco a la mezcla y bate muy bien. Ya una vez que la mezcla esté lista, ponla en el refrigerador por unos 20 minutos. Esto te servirá a que las galletas se horneen más uniformemente. Para hacer las galletas necesitarás una charola. Yo le puse papel encerado para que no se peguen y utilizaré una cuchara medidora para que todas las galletas tengan la misma medida y se horneen al mismo tiempo. Ahora crea bolitas y ponlas en tu charola. No necesitas aplastarlas porque por sí solas se bajarán a la hora de hornearse. Ya una vez que saques las galletas del horno, espérate 2 minutos antes de quitarlas de la charola. Aproximadamente con la medida de una cuchara te saldrán como 35 galletas. Si les gustó la receta, no olviden dejar su dedito arriba, suscríbanse y nos vemos en la próxima.